Comienza en firme el trabajo de la Comisión de Paz en Colombia y uno de sus miembros es el senador Horacio Serpa Uribe. Senador, ¿cuál es su papel básicamente en esta comisión? Bienvenido. Soy un miembro más de la Comisión de Paz del Senado. Estamos trabajando conjuntamente con la Comisión de la Honorable Cámara de Representantes y el propósito es el de crear condiciones para que en este propósito de alcanzar convivencia se logren los mejores resultados. Estos, claro, reconociendo la participación importantísima, prioritaria, protagónica del gobierno y también la participación muy importante de la FARC, se está traduciendo en unos acuerdos que finalmente dentro de muy poco tiempo van a terminar en la suscripción de los acuerdos que entrañan que la FARC abandona la lucha armada. Pero eso también lo queremos hacer a objeto de que se logre un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Ese también es un objetivo prioritario. Después, ¿qué viene? El posconflicto. Ahí también queremos trabajar. ¿Se van a hacer unos diálogos entonces paralelos FARC y ELN? Esas disposiciones las toman principalmente el gobierno con el grupo insurgente. Nosotros, les reitero, lo que hacemos es crear condiciones, estimular, llamar a un lado, repicar en el otro, hablar con la comunidad, hacer pedagogía de la necesidad de la paz, etc. Pero sí, en este momento es importante que el ELN y el gobierno acuerden abrir una mesa. Ahora, hay dificultades. Ustedes saben que en este momento hay un reclamo ciudadano a propósito de que existen unas personas secuestradas por el ELN. Pues es importante para que esto funcione que el ELN los ponga en libertad. Porque cuando uno va a buscar la paz, tiene que hacer hechos de paz. Y el secuestro es un hecho abominable, es un crimen. Es realmente una perversidad muy grande. Una comisión política de la ONU vendrá a Colombia a verificar la dejación de armas y el cese bilateral al fuego una vez se firme el acuerdo de paz. ¿Qué connotación tiene esto para el país? Este acuerdo, sin decir que los anteriores no han sido importantes, es definitivo. ¿Por qué? Porque ya se están disponiendo las cosas para que se den lo que se llaman las concentraciones, los lugares en donde los insurgentes van a estar en desarrollo de, y este es el segundo punto, un acuerdo bilateral definitivo de cese al fuego. Esto quiere decir prácticamente que se acaba la guerra y que se ha acudido a la más importante y más aprestigiada de las entidades internacionales, de las entidades multilaterales, para que sirvan de garante. Esto va a ocurrir con una comisión de la que formarán parte representantes de los países de la CELAC. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es un espacio del diálogo y concertación política entre 33 países de América Latina y del Caribe. Entonces, eso ya está avanzando vertiginosamente y eso ya no tiene pie atrás. Eso se va a traducir en la firma de los acuerdos. ¿Cuándo? Bueno, ojalá que sea antes del 23 de marzo, como al principio lo acordaron en La Habana. La FARC dicen que los plazos se alargaron, etcétera. Miren, francamente, ojalá sea antes del 23, pero si es en abril no importa. Bueno, ya hemos esperado más de 50 años, podemos esperar. La FARC fue creada en el año de 1964, de manera que tiene muy bien las contabilidades. Sí, señor. Bueno, doctor Serpa, una de las personas que tiene autoridad para hablar en Colombia de paz es usted, precisamente porque ha participado de muchos procesos en varios países. ¿Cómo ve usted el de Colombia? ¿Se ha hecho bien la tarea según su experiencia?
Muy bien. Yo mismo estuve en una oportunidad trabajando con las FARC en Tlaxcala. No fue posible, No, muy llegó. difícil. Antes había estado ayudando en el proceso que se adelantó en el gobierno del doctor Belisario Betancur. Tampoco, yo en esa ocasión recuerdo, fui parte de la Comisión de Diálogo Nacional y de la Comisión de Verificación. Bueno, después vino lo del Caguán, que fue tan traumático, tan doloroso. No, es que es muy difícil. La gente piensa que es... Antes había un dicho muy, muy simpático, que era soplar y hacer botellas, ¿no? No, eso es muy complicado. Eso, cuando se sientan en la mesa, es que de verdad empiezan las complicaciones. Entonces, lo que se ha avanzado en esta oportunidad no tiene nombre. Otros procesos han terminado exitosamente, con el EPL, con el M-19, con el Quintín Lame, con la corriente de renovación socialista, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en fin. Pero el más difícil es este. Y les ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien al gobierno, pero hay que decir que también le ha ido muy bien a las FARC, porque nosotros, los que estamos en la institucionalidad, tenemos que abrirle un espacio a los que hoy son guerrilleros. ¿Para qué? Para que mañana no sigan siéndolo. Cuando ellos ya hagan dejación de las armas, etcétera, tenemos que acogerlos. Hay muchos de estos guerrilleros que ni siquiera conocen una ciudad, por ejemplo. Claro. Siempre han estado en el monte. Sí, eso es evidente, eso es cierto. Entonces, esas personas, ¿qué van a hacer? Bueno, seguramente algunas se queden en el campo, a otras hay que darles formación académica. Allí hay analfabetas, yo lo sé, pero al mismo tiempo hay personas muy instruidas, allá hay también especialistas, personas que tienen maestrías, etcétera. Entonces ahí hay un trabajo muy grande que realizar. Lo importante es que cuando se firmen los acuerdos haya total dejación de armas, ya no haya más acciones violentas y todos asuman un papel de gran relieve, y es no repetición. ¿Qué quiere decir eso? No volver nunca a las armas, nunca a la rebeldía, nunca a la violencia. Estar todos sometidos, como estamos usted y yo, a la Constitución, a la ley, a la actividad de las autoridades. Eso es lo que vamos a lograr con la paz. ¿Cree usted que el Partido Liberal y el Partido Conservador tienen el mismo papel en este proceso, justamente teniendo ellos la participación en lo que hoy se conoce como las guerrillas? El liberalismo siempre ha tenido una inclinación y un compromiso muy claro con la paz. Cuando empezó el siglo XX, porque el siglo XIX fue un siglo de guerras, ahí era todo el mundo contra todo el mundo, terrible. Cuando empezó el siglo XX, el Partido Liberal dijo, renunciamos a las armas de una vez por todas. Pero no renunciamos, y es una frase muy importante de Rafael Uribe, no renunciamos los liberales a ser unos revolucionarios en las ideas. El Partido Liberal tiene un gran compromiso con la paz y un gran compromiso con las reformas. Y si hay paz, si ya no hay violencia, si se logra, más del acuerdo con las FARC, que también haya un acuerdo con el ELN, ya la política también va a cambiar. La política va a poder dedicarse íntegramente a su tarea de propiciar el desarrollo, el crecimiento económico, sobre todo la igualdad, los grandes cambios. El Partido Liberal en el posconflicto quiere recuperar su papel protagónico de grandes cambios económicos, políticos y sociales en Colombia. Senador, tanto la izquierda como la derecha de América Latina está unida en torno a este proceso de paz. Sin embargo, aquí en Colombia hay ciertos sectores que no están muy de acuerdo. ¿Cómo convencerlos de que se unan a esta tarea?
no están muy de acuerdo y no están absolutamente de acuerdo. Hay sectores muy duros, por decirlo de alguna manera. Esa es una posición respetable, pero en este momento no está, pienso yo, a la altura de lo que debemos hacer todos los colombianos, y los partidos políticos debemos dar ejemplo, y es apoyar la paz. Por supuesto que no todos estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, pero sí en lograr estos acuerdos a los que hacemos referencia. Entonces, en la Comisión de Paz del Senado y de la Cámara estamos haciendo un llamado muy afectuoso, muy respetuoso, encarecido, comprometido al único sector político con representación en el Congreso que no está comprometido con la paz, que es el Centro Democrático. Ese es el partido que orienta el doctor Álvaro Uribe Vélez, un gran líder, una persona muy importante, muy respetable, a la que el país, si se vincula a la paz, con sus amigos, con sus cuadros, con todo su importante movimiento político, le va a quedar muy agradecido. ¿De dónde saldrá la plata para el posconflicto, para la reparación de las víctimas, de la plata de la guerrilla que según dicen ellos no tienen y al parecer tienen mucha, o de reformas que es prácticamente del bolsillo de los colombianos? Bueno, se dice que las FARC tienen mucha plata, pero ellos dicen que no tienen plata. Por ahí aparecieron unos bienes en Costa Rica, en nombre de unos parientes de un jefe guerrillero, y se hace la afirmación de que es una demostración de que la guerrilla sí tiene bienes. Bueno, estas actividades se hacen sobre la base de la verdad y de la buena fe. Ojalá que la FARC estén cumpliendo estos preceptos. Si tienen plata, que esa plata se utiliza para la reparación de las víctimas, por ejemplo. ¿De dónde más sale plata? De la ayuda internacional. ¿De dónde más? Del presupuesto nacional. Hay que tener en cuenta una circunstancia. Colombia necesita el ejército, Colombia necesita la policía. Después de los acuerdos van a ser supremamente importantes. Y no es cierto que se vayan a acabar, no es cierto que se vayan a reducir las guarniciones y los batallones y las estaciones de policía, etcétera. No. Lo que sí es cierto es que si ya no se está en guerra en el campo, entonces ya no se necesitan tantos aparatos, por ejemplo, los grandes aviones o submarinos. Pienso que el gasto de defensa nacional se puede reducir. Si es cierto que se están gastando 6.5 puntos del Producto Interno Bruto, dicen los conocedores de la guerra y de la economía, que para sostener el pie de fuerza de policía y de ejército y poder que ellos cumplan una tarea muy importante, luchando contra las BACRIM, luchando contra el narcotráfico, luchando contra la delincuencia organizada, luchando contra la delincuencia común, se podría mantener el gasto en defensa nacional en un 4% del PIB, que sería un porcentaje alto en relación con la media de América Latina. Eso querría decir, si cada punto valiera 4.000 millones de dólares, que estaríamos ahorrándonos cada año 26.000 millones de dólares. Estoy haciendo tal vez mal las cuentas. No, 26.000 son los 6.5. 2.5 son 10.000 millones de dólares. En 10 años, 100.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad de plata. Un plan Marshall, con otro nombre, por supuesto,
de 10 años para reconstruir el país, para combatir la miseria, para llevar soluciones al campo, en fin, junto con el resto del presupuesto al que yo estoy haciendo referencia, es una cantidad apreciable, muy importante. De manera que pienso habrá recursos para el posconflicto. Doctor Serpa, hay un temor muy importante de los colombianos y es que este acuerdo que se firme represente paz sin impunidad. ¿Usted qué le puede decir a ellos, a las víctimas especialmente? Ese es un tema que se está discutiendo, ¿sí? Yo digo con toda franqueza, hablar de paz sin impunidad en un país en donde la impunidad en la justicia ordinaria es del 95%, resulta como estrambótico, ¿verdad? Pero nadie quiere decir que se van a obviar todos los delitos y todos los casos horribles que se presentaron en esta guerra. Hay que aplicar una justicia especial. Hacer la paz con el actual Código Penal no se puede. Hay que crear una instancia que se llama justicia transicional. Estamos en una etapa de transición. Vamos a pasar de un momento de confrontaciones a un momento de convivencia. Entonces, habrá justicia. Pero seguramente no habrá justicia en el sentido que ahora estamos considerando los colombianos. Tenemos una cultura por la que estimamos que sancionar a una persona por un delito es meterla a la cárcel 40 años. Y uno piensa que la cárcel es un cuarto, ¿no? Como salen en las películas. Entonces, vamos a tener 40 años a un tipo encerrado entre 4 paredes. No, eso no es así. Eso no es así. Bueno, primero miremos lo de las cárceles en Colombia. Es una vergüenza, es un hacinamiento tremendo, es una violación permanente de los derechos humanos. Hay otras formas de pagar condena. Actualmente existen otras formas de pagar condena. Lo importante es la resocialización, que es lo que necesitamos. Le dan una sanción y le dicen, bueno, pero usted va a estar en libertad. Si se porta bien, no se la vamos a cobrar. Esa es una forma, eso se llama la condena condicional. En otra época hubo aquí, yo recuerdo, en Colombia, a partir de la gran violencia que hubo en el siglo XX, que la gente no conoce y algunos no quieren recordar, una manera de pagar pena a los guerrilleros de la época, los mandaban a purgar 5 años de privación de la libertad o 10 a un sitio que se llamaba el Araraquara. Allá iba la gente a cultivar, allá la gente tenía la obligación de no venir a las ciudades, les daban un pedazo de tierra, ellos terminaban construyendo su propia casa, se casaban, tenían hijos, eso funcionó. En fin, hay muchas maneras de hacer evidente un reproche del Estado, no necesariamente una pena aflictiva. Esa es la justicia transicional. Ha servido para solucionar problemas en diferentes países del mundo en distintas latitudes. Y aquí también lo podemos hacer. Y entonces no habrá impunidad, sino que habrá justicia transicional. Y como colombianos de a pie, ¿qué podemos hacer para contribuir con la paz? Primero, tener confianza en el proceso, sentirnos bien representados en la comisión negociadora y en el gobierno, sin necesidad de ser gobiernistas. La paz de Santos se puede apoyar sin ser santista ni apoyar el gobierno de Santos, apoyar la paz. También teniendo una consideración con lo que está haciendo las FARC. Por ejemplo, darles credibilidad, tener un alto grado de confianza en que si ellos van a vincularse aquí a la actividad normal de los colombianos, debemos darles un margen de acogida,
no darles el tratamiento ya de bandidos, etcétera, porque otra vez vuelve a empezar esto. Pero a veces ellos mismos con sus propias declaraciones como que pierden algo de credibilidad. Porque ellos están... Sí, Desconfianza. sí, pero es que una negociación es un tire y encoge. ¿Ve? Sí, se está negociando con el enemigo, Entonces, partiendo se de está ahí. negociando con el enemigo. Y eso que está pasando allá no es un acto de rendición, ¿sí? No es un acto de rendición, es una negociación entre dos sectores. Uno que es el institucional en el cual estamos nosotros, y ellos que, por razones que toda la vida lo hemos analizado, se levantaron contra el sistema. Y ellos tienen críticas contra el sistema. Y además nosotros tenemos que ser sinceros de que tenemos fragilidades. Nuestra democracia no es perfecta. Aquí hay una gran descomposición. Aquí hay una enorme desigualdad. Entonces estamos buscando la paz entre todos para poder superar esa desigualdad. Tenemos defectos, ellos también. Veamos la mejor manera de que, hecho el acuerdo, logremos establecer unos márgenes de convivencia. Senador Zerpa, gracias por acompañarnos. No, feliz de hablar sobre este tema. Mi invitación a que apoyemos la paz, a que seamos solidarios con lo que está ocurriendo, y a que cuando llegue el momento del plebiscito para decidir sobre los acuerdos de La Habana, digamos con un criterio patriótico y con mucha sinceridad, sí, estamos de acuerdo. Y la próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar.